muy buenas noches, un viernes más con todos ustedes en este programa en primera persona. Programa de entrevista y coloquio. Hoy vamos a hablar del pasado, del presente y del mañana de la universidad. Vamos a hablar de talento, vamos a hablar de política, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a pasar una noche muy agradable y en este caso tenemos con todos nosotros a Juan Antonio Vázquez Díaz. Muy buenas noches, rector, exrector. Eso es. Un placer tenerle aquí y muchas gracias por hacer un hueco en su cotidiano o muy apretado programa diario que tiene. No, encantado y muchas gracias a vosotros por invitarme, ¿eh? En 2023-24, tengo el dato, no hay reciente, había en España 91 universidades, de las cuales 50 eran públicas y 41 privadas, con un auge imparable de las privadas. ¿Qué papel juegan estas últimas hoy día? No, bueno, juegan, claro, un papel creciente porque verdaderamente, fíjate, cuando yo era presidente de la conferencia de rectores, pues eran 20 apenas las privadas. Siempre han estado juntas en España públicas y privadas y yo creo que esa es una buena cosa, que convivan, ¿no? Y se conozcan. Y yo alenté y ayudé a ese entendimiento, creo, en mis años de presidente de la CRUE. Pero han crecido en los últimos años, el desequilibrio enorme es que las públicas no han crecido ni una, no ha aparecido ni una nueva, y en cambio las privadas han crecido en un número, se han duplicado, ¿no? Bueno, eso quiere decir que atraen cada vez más alumnos. Todavía en alumnos de grado tienen un porcentaje pequeño, pero en cambio en máster ya han empezado a superar el número de alumnos, las privadas a las públicas. Fíjate. ¿Pueden ser una amenaza para la universidad pública? Sí, no, yo creo que tienen que ser un elemento de incentivo para la pública. Aquí la clave, mira, es decir algo muy, que parece muy obvio, pero que hay que repetir, ¿no? Lo importante, los buenos rectores en las buenas universidades distinguen entre universidades buenas y malas. Y probablemente en las públicas hay buenas, muy buenas, y algunas regulares, no voy a decir que malas, y entre las privadas pues puede haber algunas malas y sobre todo hay que evitar que una proliferación que podía haber en estos próximos años, porque ahora mismo hay muchas peticiones planteadas, por ahí sirviesen de coladero de algunas malas, ¿no? Yo creo que si son universidades buenas, el carácter de público o privada no tienen por qué interferirse, verdaderamente pueden convivir, tienen que convivir y además son un acicate unas para otras. Autocomplacencia, monopolio, pereza, inercia son algunos de los adjetivos calificativos que se aplican al estado actual de la universidad pública. ¿Se corresponde esto con la realidad? No, podrían buscarse, no exactamente, no, podrían buscarse otros tantos, pero en positivo, todos esos son en negativo. Yo me atrevería a decir que otros cuantos, no voy ahora a hacerlo por no gastar el tiempo, pero yo creo que la universidad pública a veces tiene una imagen peor de la que realmente es, no se corresponde con la realidad. Yo en mis años como rector, pero en todos los años que he estado en la universidad, en todos los escalones, he visto que la universidad ha cambiado mucho, se ha transformado, es mucho mejor, es muy eficiente. Organizábamos a veces actividades que decía a mis colaboradores, bueno, esto si lo hiciésemos para una gran empresa multinacional nos tenían que pagar la tira. Y habrían tardado más y no lo habrían hecho tan bien como nosotros. Yo creo que a veces, vista desde lejos, desde la distancia y muy superficialmente, la universidad pública se presta a algunos de esos calificativos. Vista de cerca, no tanto. Y aún así he de decir que hay desde luego, deficiencias en la universidad que hay que superar y que tenemos que ser críticos, empezar por ser muy críticos con nosotros mismos, ¿no? Aventúreme el futuro de la universidad pública en 10-20 años. Eso es muy difícil. Le pido ser un poco brujo. Sí, no, eso es muy difícil porque, mira, están cambiando tanto las cosas, el contexto. Yo creo una cosa que me atrevo a decir, que no la oigo frecuentemente, pero creo que se puede decir que la universidad tiene que volver a buscar su sitio, ¿no? Porque la sociedad está cambiando de tal manera que lo único que no puede es permanecer donde está y como está, ¿no? Hay un cambio de paradigmas total, ¿no? Que notamos, además los de mi generación, notamos más porque es como que nuestro tiempo se ha quedado un poco atrás y que los tiempos han cambiado de tal manera que no es un cambio además accidental ni parcial, sino sustantivo y un cambio de paradigma verdaderamente. Cuando cambian los paradigmas, entonces tú tienes que replantearte casi todo, ¿no? Porque la universidad, solo me atrevo a decir que la universidad
ha perdido el monopolio de la educación superior. Antes era prácticamente lo único. Yo creo que está en trance, si no lo ha perdido ya, de perder la hegemonía. Ya no es la institución primera, porque empiezan a aparecer universidades corporativas o programas formativos en la red, etcétera, etcétera. Y hay personas y voces por vez primera que están hablando de que no es necesario que exista la universidad. Yo ese escenario es el que no creo, ¿no? Yo creo que la universidad, como la Iglesia, ha pervivido siglos y siglos y seguirá estando ahí. Pero su capacidad de permanecer y de influir dependerá de la capacidad de adaptación que tenga para adecuarse a una nueva sociedad, con unos nuevos jóvenes, con unas nuevas necesidades formativas, con unas nuevas orientaciones de la investigación, etc. Y si no hacemos esta reflexión y nos quedamos en la complacencia, entonces sí que tenemos la partida perdida. Dentro de este conjunto de Asturias, hay algo que es difícil de explicar para alguien que no sea de Asturias, que es la Universidad de Mieres. Mieres, 2.200 plazas, 600 ocupadas, una residencia que este año 113 plazas y creo que son 112 plazas y 13 cubiertas. ¿Cómo se explica a 25 kilómetros de Gijón? ¿Cómo se explica la Universidad de Mieres, que además usted la vivió en primera persona? Sí. Claro, por eso no sé si yo fui muy capaz de explicarlo en su momento y por lo tanto no sé si podría del todo ahora. No, yo me encontré esa decisión tomada, era una decisión muy discutible, desde luego, pero el problema no era solo que se hubiese tomado esa decisión, sino que era una caja vacía. En Asturias ocurre mucho eso, ¿no? Que hay cosas que decidimos, pero luego nadie se pregunta para qué sirven y cuál es su contenido. Yo lo primero que tuve que hacer, con gran incomprensión, por cierto, de Mieres, en aquel momento, fue definir qué contenidos tenía que haber. Incluso rehacer un poco el proyecto, porque efectivamente el proyecto era un proyecto de edificio mastodóntico, pero no había suficientes despachos, por ejemplo. En cambio, había muchas zonas ajardinadas que estaban muy bien, pero bueno. La residencia, una residencia con un número de plazas que yo tuve que reducir a la mitad. Yo reduje a la mitad. Claro, esto no te hace popular. En absoluto. Yo creo que con el paso del tiempo se ha ido entendiendo más. Yo la otra opción, que es una opción que otros rectores después, por suerte, creo que han cultivado y han profundizado y desarrollado, es que creía que los campus en todo caso y en casos especialmente como el de Mieres, tenían que tener una cierta especialización o orientación. Y yo creía que aquello tenía que ser un campus relacionado con ciencias ambientales y ciencias de la tierra, verdaderamente, ¿no? Y bueno, por ahí se han hecho cosas y yo creo que por ahí se está trabajando y poco a poco, con dificultad, pero se ha ido consolidando ese campus. Porque el otro problema que había no era solo que no se hubiesen definido los contenidos, ¿no? Sino que se había jugado otra característica muy de Asturias y muy de la política. Se había jugado con falsas expectativas, a hinchar las expectativas. Yo creo, eso a mí siempre me ha costado entenderlo como persona y como universitario, porque creo que eso es faltar a la verdad y que es un fraude social. Que crear expectativas falsas a la sociedad es engañar, es un modo de engañarla y es un modo de que lleve después a decepciones que te hacen desencantarte con la política y con los que te representan. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en arquitectura tenemos una figura que no existe aquí, que es el analista de riesgos inmobiliarios. O sea, un individuo, antes de hacer una promoción, hay unos profesionales que se dedican a estudiar el riesgo que tiene realmente lo que está haciendo usted y lo sabe perfectamente. Aquí, ejemplo último, tenemos el Calatrava. Aquí ve el Calatrava. Claro. Tenemos bofetadas por ocuparlo, no sé qué, pero ahí está arruinándose y el ayuntamiento ha habido al rescate. Lo que usted está diciendo, creamos contenedores sin contenido definido y asegurado. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el papel de la universidad en la sociedad actual? Bueno, también es una gran pregunta, ¿no? Y es la pregunta que la universidad debe hacerse, ¿no? Porque hemos olvidado eso, ¿no? Yo siempre digo que a la universidad se le piden respuestas, pero no debe olvidar nunca la capacidad de hacerse preguntas, ¿no? Porque tenemos que ser una institución no solo de fines, sino de principios y de valores, ¿no? Y por lo tanto tenemos que preguntarnos siempre cuál es nuestro papel en la sociedad. Teóricamente la universidad debería ir por delante de la sociedad, pero claramente va por detrás. Vamos a remolque. Es la sociedad la que está cambiando la universidad
y no la universidad la que está marcando, como en otras épocas, pautas, sobre todo quizá en lo tecnológico, en lo científico, sí que la universidad puede ir por delante, pero en el pensamiento, en las ideas, en la formulación... El debate público no está tampoco. No está presente, ni está presente por culpa de la universidad, ni está presente por culpa de la sociedad que no repara y no se ocupa convenientemente y suficientemente de la universidad. Llegan unas elecciones y de la universidad apenas se habla, ¿no? Nada de nada. No forma parte de los programas políticos. No, no hay debate, no hay debate público, no hay debate público. Romanticismo y desencanto en la política. ¿Algo más que un libro? Sí, en cierto modo un desahogo personal después de una experiencia. No, pero de una experiencia, yo creo que el título marca lo que yo pensaba. Yo entré en la política probablemente como una asignatura pendiente, que siempre tuve en la vida y que había habido ocasiones en que me había cortejado y que tenía ahí pendiente, y como los amores pendientes de juventud hay que completarlos alguna vez, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues porque era un momento que creía y reivindicaba que una serie de principios merecían ser defendidos en esta sociedad. Yo entré por romanticismo. Y la política, el ejercicio diario, práctico de la política me desencantó, y no por el resultado, que no fue un resultado, yo no era ningún iluso que pensase que íbamos a ganar. Y conseguimos pasar de sexta fuerza a tercera, ¿no? Pero sí creía que la política se movía por otras pautas, ¿no? Esa era la parte en la que yo era un poco iluso y un poco romántico, son dos formas a veces de decir cosas parecidas, y lo que me desencantó, ¿no? Yo, con una constatación, si tuviese que resumir, habría una constatación. Mi constatación es que yo entré en la política por servicio público, convencido de que la política es el noble ejercicio de rendir un servicio público, y llegué a la conclusión muy pronto, por desgracia, de que era un juego de poder, pura y simplemente. Porque usted, la gran sorpresa es que toma posesión y a las pocas horas dimite. Sí. Bueno, en tan poco tiempo teóricamente ve la luz. No. ¿Por qué? No, yo fui desencantándome en la campaña porque no encontré los apoyos suficientes ni comprensión, porque Ciudadanos dio las piruetas que dio en aquel momento, y por lo tanto yo acabé encontrándome con que al final de una campaña no tenía poco que ver con lo que yo consideraba que era el sitio donde estaba al principio, ¿no? Y después, bueno, tomé posesión y lo dejé a las pocas horas por una razón puramente anecdótica. Mira, en ese momento tampoco era ninguna cosa gloriosa, porque me tocaba presidir, me dijeron que me tocaba presidir la sesión constitutiva del Parlamento por ser el de mayor edad, por eso digo que no tiene demasiado mérito. Y además el día de mi santo, el día de San Juan. Y entonces yo dije, bueno, voy a cumplir este compromiso. Además, esto me sirve para que mi grupo parlamentario quede situado y yo haya hecho la negociación, y inmediatamente que cumple ese compromiso, esa misma tarde dimito. Eso fue lo que verdaderamente me hizo estar un poco más disimulando, como que iba a estar en el Parlamento, pero teniendo la decisión tomada desde el principio. Porque usted aparentemente, todos los síntomas eran que su sintonía ideológica con Albert Rivera era bastante buena, aparentemente. Sí, bueno, había una buena sintonía personal. Sí. Bueno, el problema no es que yo tuviese sintonía con Rivera, ideológica, sino que no sé si Rivera tenía sintonía ideológica consigo mismo, ¿no? O por lo menos fue mutándola, fue cambiándola, ¿no? Y después, bueno, en algún momento crítico, podemos decir así, del desarrollo de la campaña, en que quise recurrir a él, pues no encontré todo el apoyo que no solo que esperaba, sino que él me había prometido, ¿no? Vamos a dar un giro a Nace en la parroquia más occidental del concejo de Aller, en Bo. Cuénteme su entorno familiar, padre, madre. ¿Cómo? Sí, bueno, yo siempre digo que yo me siento muy heredero, muy herencia de una época, que era aquella época de un lugar, las cuencas mineras y por lo tanto de Bo, de una época que era la época del franquismo, ¿no? La España en blanco y negro del franquismo, y de una familia, ¿no? Y esa familia era un padre minero, del que yo creo que heredé el coraje, y una madre maestra que yo creo que fue la que me inoculó la vocación por la educación y por la universidad y por la enseñanza. Si no hubiese sido profesor universitario, es posible que yo habría querido ser maestro.
Pozo San Antonio Eso es. y el Calello. Eso es. Nada menos, ¿no? Que el Calello era una zona alejada de Bo, a la que tenía que ir andando todos los días mi madre, y algunos días yo iba con ella con el orgullo de que yo iba con la maestra, claro. La maestra. ¿Y su infancia y su adolescencia? ¿Y hasta cuándo permanece en Bo? Pues mira, yo estoy en Bo hasta que mi madre también en un traslado se va a las escuelas nuevas que ya abrieron en Caborana. Claro, se quitaba esa caminata diaria por aquellos sitios nevados y todo, llenos de barro. Y entonces en ese momento más o menos coincide con, en torno a los 9 años, que empezaba yo empezaba a hacer el ingreso, lo que entonces era el ingreso en el bachillerato, y que abrieron un colegio en Pola de Lena, ¿no? Yo digo que en mi vida hay muchos azares. Un azar es que justamente en ese momento coincide esa apertura de un colegio de los marianistas, que para la época entonces era una cosa muy abierta, muy liberal, muy todo, que me evitaba además el espanto pedagógico de la Academia Don Germán de Moreda, que es donde iban todos mis amigos. Y bueno, y por lo tanto paso a vivir en el colegio de Pola de Lena interno, porque fíjate tú, o sea, entre Bo y Pola de Lena pues habrá unos 20 kilómetros, pero no había manera de ir y venir en el día. El tiempo no se mide en kilómetros, en nuestra época era en tiempo, no en kilómetros. No, eso Borges dijo que ahora muy especialmente, ahora bueno, ya hace unos años cuando él lo escribió, que el espacio se mide por el tiempo. Efectivamente. Sí. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y este era un ejemplo claro. ¿Y la adolescencia? Bueno, pues la adolescencia fue ya muy... Claro, esto me llevó a estar en Pola de Lena interno, lo cual es toda una experiencia dura, ¿no? Y una experiencia además en años muy vitales de adolescencia, ¿no? Y después en Caborana, ¿no? Viviendo mucho, con una pandilla además de chavales y de amigos que éramos de edades parecidas y que casi todos estábamos por ahí fuera, ¿no? Tanto eso como en los años universitarios, Caborana era el lugar de vuelta en vacaciones y bueno, era como la quimera del oro, era la época gloriosa de la minería, donde aquí los bares estaban a rebosar. Dinero. Yo me quedaba asombrado de cuánto bebía la gente, hasta qué horas estábamos en los cafés. Bueno, pero bien, lo pasamos muy bien en aquella época. ¿Y qué le impulsó a estudiar Ciencias Económicas y Empresariales? Pues mira, el no tener una vocación definida. Yo también escribí una cosa, uno de los textos de los que yo me siento más orgulloso, que yo titulé El laberinto del economista, hablo del laberinto de la economía, pero también del economista, y ahí digo que de pequeño uno puede querer ser médico, bombero, ingeniero, abogado, pero economista no. Si alguien dice de pequeño que quiere ser economista, hay que llevarlo al psiquiatra, porque al psicólogo, está un poco chiflado, ¿no? Entonces, economista no es una vocación, sino que no es una vocación en la que se nace, sino que es una profesión a la que se llega. Y yo creo que además se llega, o al menos en mi caso se llegó, no tanto por lo que ofrece, sino por lo que no te quita, porque deja muchos campos abiertos. Es decir, siendo economista tú puedes ser profesor, pero puedes ser financiero, puedes ser broker, pero puedes trabajar en la administración. Entonces, cuando tienes dudas, coger una cosa con un abanico de posibilidades tan amplio es lo mejor, creo, ¿no? Y lo que usted dice, a un niño tener un ídolo economista, claro, qué complicado, ¿no? Muy difícil. Un ídolo economista. Y se va a Madrid, al Colegio Mayor Chaminade, precisamente también de los marianistas, en plena ciudad universitaria, la Complutense. Claro. Ese fue otro azar estupendo y determinante en mi vida, porque, claro, un chavalín, adolescente de Bo, ¿no? Un poco con la boina puesta todavía, ir a la gran ciudad, pero además ir a un sitio, y esto me lo posibilitó el colegio de Pola de Lena, ir a un sitio como el Colegio Mayor Chaminade, que era de la misma congregación, que era un lugar de gran actividad cultural, social, inquietud social, vida en todos los sentidos, ¿no? A mí me marcó mucho. Yo aprendí algo de economía, no mucho en la facultad, pero aprendí estilos universitarios e intelectuales y modos de posicionarme en la vida en el Colegio Chaminade. Eso es impagable, absolutamente impagable.
su único contacto con la empresa privada, unas prácticas en una multinacional. Sí, bueno, yo iba, bueno, mi padre me había buscado un enchufe para hacer unas prácticas y el hombre pues pensaba que, oye, que yo allí podía progresar como futuro ejecutivo, ¿no? Bueno, y ese parecía el destino. Y de nuevo aparece un azar, ¿no? El azar de que abren la Facultad de Económicas de Oviedo. El profesor que me da clase, y yo como era buen alumno y tal, y me da matrícula de honor, sabiendo que era asturiano, me dice, oye, ¿quieres venirte conmigo de ayudante a Oviedo? Y dije, bueno, encantadísimo. Y fíjate, ahí cambian las cosas radicalmente. La orientación de la vida que podía haber ido en una dirección va en otra, por fortuna, en el lado adecuado en este caso. Y esa es la historia, las historias que se componen muchas veces de azares o de saber o de acertar, estar en un sitio en el momento oportuno. Y que pase el tren en ese momento y que uno lo coja. Eso es. Y de ese azar, toda una vida en la universidad. Sí. Cuéntenos esa trayectoria, ese camino desde ayudante, adjunto, sí. a catedrático de Economía Aplicada. No, yo creo que bueno, he pasado por todas las posiciones y está bien, eso es lo que se debe hacer, yo creo, ¿no? Sí, efectivamente, vine con José Luis García Delgado en aquel momento, catedrático, yo ayudante, empecé a dar clases, a hacer la tesis, es la carrera académica habitual. Después aquello que antes eran las antiguas adjuntías, había un cuerpo que es un poco equivalente al de titular de universidad ahora. Y después, cuando ya era profesor adjunto entonces, pues José Luis García Delgado, que yo considero siempre mi maestro, saca la cátedra en Madrid. Y entonces yo me quedo en esa cátedra. Él había sido decano y yo acabo siendo decano de la facultad. Y luego nos reunimos otra vez en la Universidad Menéndez Pelayo, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sí. Precisamente primero decano, posteriormente rector entre 2000 y 2008. Sí. ¿Quién le impulsó a presentarse a esos cargos? Bueno, hombre, mira, primero y por el medio yo estaba, bueno, yo me presenté, hay que decirlo, yo me presenté a rector de la universidad en 1992 y perdí. Claro, yo entonces era un chavalín y mi contrincante, que lo digo en el mejor de los sentidos, porque es una persona a la que yo tuve muchísimo aprecio y él a mí, sé que a mí, era Santiago Gascón, que era toda una figura absolutamente consolidada. Un peso pesado. Yo perdí, pero no perdí por mucho. Y además gané una muy buena relación con él y yo creo que una consideración en la Universidad de Oviedo de persona seria, ¿no? De alguna manera yo, de luego, he dicho, una especie de frase, he dicho, yo es que en mi intento por ese gran honor que es ser rector de tu universidad, yo perdí con quien tenía que perder y gané a quien tenía que ganar. Vale. O sea, que acepté aquello muy bien. Y eso me valió para ganar, después de la experiencia, además, en la Menéndez Pelayo, que me dio una proyección indudable, un nombre, unas relaciones, una agenda impresionante en aquella época. Porque, claro, la vida en la Menéndez Pelayo era asombrosa. Y además usted fue vicerrector, sí. Y además de que era instituciones. No, era sí. Bueno, yo además de varias cosas, porque allí eran equipos rectorales cortos. Yo tenía la responsabilidad de toda la programación de cursos y también de cursos de español para extranjeros, que era otra parte. Y después, encima, a mí, que me gusta meterme en los líos y pisar charcos, yo dije que aquello había que darle movida. Y entonces inventé un programa de actividades culturales también. Y por las noches había actividades culturales. Como ya tenía poco. Pues entonces, claro. Era una vida intensísima, pero una vida, yo lo recuerdo como los años más felices de mi vida académica. No los de mayor honor, porque los de mayor honor fueron ser rector de mi universidad. Y la Menéndez Pelayo era un honor y sí. Bueno, yo he hecho varios cursos como alumno, sí. Pero era un referente, sin lugar a duda. ¿Cómo definiría en lo profesional y en lo personal precisamente esta etapa? Para mí muy feliz. La etapa más productiva de mi vida, más feliz, en la que trabajé muchísimo, pero disfruté muchísimo, verdaderamente, que me dio mucha perspectiva, aprendí muchísimas cosas y también mucha proyección. Yo era muy conocido y tenía una agenda increíble por eso, por la cantidad de
de personas que pasaban por allí. Yo contaba, pues por decirte algo, al cabo de una semana o 15 días en la Menéndez Pelayo el primer año, cuando vine un fin de semana a Asturias y me preguntaban los amigos cómo era aquello, yo les decía, mira, imagínate, un día en la Menéndez Pelayo es que yo he desayunado con el gobernador del Banco de España. He comido con el secretario general de la OTAN, que entonces era Javier Solana. Y he salido de copas por la noche con Ketama, el grupo aquel. Entonces, claro, esto es una cosa increíble, una oportunidad única. Esa universidad yo creo que ha decaído mucho y es una pena, verdaderamente, porque se vivía muy condensado en el verano, pero se vivía esencias de universitarios. Sí, entre gente universitarios Sí. íbamos, que ahora mismo no Claro, percibo claro. esa No, inquietud, no nadie, percibo esa inquietud como un referente. Claro, claro. Y también presidente de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, Sí. del 2003 al 2007. Sí, bueno, eso me sorprendió un poco más, ¿no? Porque, francamente, yo eso no lo esperaba. A veces pues confluyen un poco situaciones. La verdad es que, pues bueno, yo debí colaborar, prestarme a colaborar y debí hacer alguna intervención que fue apreciada. Y entonces pronto empezaron a implicarme en la maquinaria de la CRUE, ¿no? Quien era presidente de la CRUE, pues me hizo vicepresidente dentro de su equipo. Y este presidente de la CRUE, que era Ignacio Verdugo, perdió las elecciones en Salamanca, era el rector de Salamanca. Y claro, en la CRUE, una vez que pierdes las elecciones de rector, pues pierdes también el cargo de presidente. Y entonces, bueno, pues hubo una rara unanimidad en que me eligen, y no solo me eligen, sino que me reeligen, que no ha sido tan frecuente en la historia de la CRUE, Sí, porque los mandatos en la CRUE han sido casi todos de un único mandato. Sí. Incluso mi buen amigo Ángel Gabilondo, con el que estuve, bueno, en el caso de Ángel fue porque lo nombraron ministro, que es otra cosa ya. En la universidad, renovación de métodos y de sistemas de enseñanza asumiendo riesgos, ¿es una verdad a medias? Sí, es una verdad a medias porque sobre eso hay muchas veces bastante más retórica que hechos. Y a veces incluso hay una fe en algunos de estos métodos, pero que tampoco tienen una eficacia tan probada y tan demostrada, ¿no? Yo creo que la universidad tiene que asumir riesgos, tiene que innovar, tiene que cambiar verdaderamente, pero hay cosas que no debe ni puede perder, ¿no? Que es, por ejemplo, el magisterio. Ahora ahí con la innovación docente y metodológica hay un cierto desprecio de las clases magistrales. Yo creo que las que son magistrales deberían mantenerse. Las que hay que quitar son las que no son magistrales, porque en el proceso educativo, entre otras cosas, algo que todo el mundo entenderá y que todo el mundo compartirá es que cuando tú haces tu historia de tu paso por la universidad, dices, hay 2 o 3 profesores que te han marcado. Y esos 2 o 3 profesores que te han marcado, eso no está en el mercado. Eso solo se consigue con profesores buenos, con clases presenciales, con clases incluso magistrales, y están por encima de las metodologías. Hay que cambiar, hay que incorporar metodologías, pero no hay que perder nunca esa esencia del magisterio que es muy característico de la universidad. La universidad, laboratorio de ideas, en su doble dimensión técnica y moral. ¿Cae en el error de ocuparse mucho de formar profesionales y menos de formar personas? Sí, yo creo que hoy la universidad es mucho más técnica que de pensamiento y de ideas. Creo que para mí eso es un hándicap. No sé si me llamarán antiguo, pero yo defiendo una universidad de valores, crítica, de pensamiento, que se haga preguntas, como decía antes, que forme, desde luego, para las profesiones, pero sobre todo que forme para la vida, ¿no? Yo, fíjate, creo que la universidad tiene que seguir el ritmo de las modas, pero lo que no puede abandonar nunca es lo que nunca pasa de moda, porque ahí está la esencia verdaderamente del pensamiento, y eso es lo que no está en los manuales, ni en las páginas web, ni en nada, ¿no? Y esa universidad de las ideas, del pensamiento, incluso del ritmo sosegado, ¿no? Yo creo que se ha perdido, y yo soy de los que la reivindico. Incluso en las buenas universidades americanas hay siempre una especie de división. Es decir, mire, nosotros tenemos unos segmentos para formar profesionalmente en unas especializaciones, pero luego hay otros títulos que son muy generalistas, y grandes élites internacionales
se han formado en cosas generalistas, sabiendo cosas de historia, de sociología, de política, de economía, de arte, todo junto, ¿no? De informática, porque eso es lo que te da un verdadero panorama. Yo creo que esta moda en la que hemos caído ahora de hacer mucha especialización y muy específica desde el principio, será una moda que pasará y es mucho menos formativo que tener verdaderamente las grandes disciplinas muy asentadas, porque unas te forman la cabeza, otras te enseñan, bueno, cosas que puedes aprender además en un máster, cosas que, por cierto, son muy obsoletas y cambian rápidamente, ¿no? Que tienen una vida, una moda muy corta. Claro, sí. Es que además es que parece que hay la diferencia. Ahora, por ejemplo, a los estudiantes les cuesta leer un libro, ¿no? Yo ya era de los pocos que en la Facultad de Economía, hasta que me he jubilado, mantenía la obligación a los estudiantes de leer un libro, ¿no? Incluso hay uno que me dijo una vez muy simpático que Juan Vázquez le recordaba los libros gordos de economía. Pero bueno, no está mal, ¿no? Porque ahora todos los libros, sí, todo ha sido sustituido por otras cosas, pero en lugar del libro que te lleva al pensamiento, esto más el libro que parece un manual de un ordenador o de un manual de IKEA para montar una estantería. No, yo no quiero montar una estantería, quiero forjar el pensamiento, que eso es la universidad, ¿no? Yo recuerdo de toda mi vida mi primer clase de proyectos en tercero de carrera, dos argentinos que habían pasado por expulsos de Brasil, habían estado en la Unión Soviética, París y acabaron en Sevilla, y de repente el primer clase te dice, nos da 10 libros, 10 tochos de la madre que lo parió, y dice, hasta que no los hayan leído no vuelvan por aquí. Y dices tú, ¿estos que están locos? Sí, sí. Y eran, es decir, tienes que tener una base sólida de algo, sí. Y eso, sin eso no empiezas a correr. Sí. El profesor universitario se encuentra atrapado en incentivos y recompensas a la investigación y dedicado más a producir papeles que a formar estudiantes. Sí, claramente sí. Sí, mira, yo en esto de nuevo puedo parecer de otra época, ¿no? O que reivindico las cosas de otra época. Y no es contradictorio con que haya que innovar el hecho de que tú tengas que mantener las cosas buenas, las cosas que funcionaron de otras épocas, ¿no? Mira, está en un doble sentido. En el doble sentido de que, primero, se prima mucho más, para tu carrera académica se prima mucho más la investigación que la docencia. Yo creo que la investigación es fundamental, desde luego, pero creo que ese desequilibrio es fatal, porque los profesores verdaderamente se dedican más a escribir papers que a preocuparse por los alumnos, ¿no? Y segundo, hemos pasado a una situación que yo llamo de metritocracia. Es decir, todo se mide, en lugar de meritocracia, todo se mide, ¿no? Y entonces lo que se mide son los JCRs, los impactos, etc. Y eso ha llevado, que también hay que hacerlo, pero eso ha llevado, en sus excesos, cuando se hace excesivamente, ha llevado a que muchos profesores se han escondido en su despacho a trabajar y a publicar. Y por lo tanto, se han roto los vínculos de ciudadanía universitaria y de comunidad universitaria. Yo eso lo percibo muy claramente. Los años en que yo llegué a la facultad, muchos profesores dicen, había una verdadera comunidad universitaria, nos relacionábamos. La facultad era una facultad viva. Hoy día la Facultad de Económicas va a cumplir 50 años y ha envejecido muy mal. Por razones como estas, ¿no? Porque hemos empujado a los profesores jóvenes a esconderse, a estar en su despacho, a no relacionarse con otros, a competir con los que tienen al lado en vez de a colaborar, a cooperar, y para hacer sus carreras académicas. Y no es culpa de ellos, es culpa del sistema. El sistema que incentiva lo que a ti te da más mérito. Claro. ¿Me puedo enumerar 5 tópicos sobre la innovación docente? Bueno, no sé si 5. Bueno. No, creo que hemos ido desgranando algunos. Por ejemplo, a veces en los discursos pedagógicos hay más hojarasca que pozo, y que realidad y que sustancia, ¿no? Las clases magistrales deben ser magistrales y hay que admirarlas y hay que mantenerlas y hay que primarlas todo lo que se pueda, ¿no? Las tecnologías sirven, pero siempre que las tecnologías en la enseñanza, siempre que sean un soporte, pero que tengamos claro el contenido y los fines.
porque si no, las tecnologías nos dominan en vez de servirnos a nosotros para transmitir los mensajes. Bueno, no son 5, pero son algunos que se me ocurren sobre la marcha. ¿Cuáles son las brechas de la inserción laboral de los títulos universitarios? Sí, hay unas cuantas. No tantas como se dice a veces, ¿no? Es importantísima. Mira, las universidades han incorporado cada vez más esa preocupación por la inserción laboral, porque si no, pues acaban perdiendo una parte de su ser y de su funcionalidad. Y si nosotros no somos capaces de formar personas que, además de en valores y de formarles la cabeza, encuentren un empleo, acabarán buscándolo en otros organismos, en otras instituciones, ¿no? Y por lo tanto se han preocupado. Yo creo que no en esto hay visiones distorsionadas. La universidad no te da un empleo, pero tampoco te aboca, como a veces parece, al desempleo, ni mucho menos, ¿no? No es una fábrica de parados, la universidad, como se dijo en algunos momentos. Yo creo que es una fábrica de oportunidades, más bien, ¿no? Ahora, yo creo que el problema mayor es que la universidad pública, en particular, y esa es una gran diferencia con la privada, es muy poco flexible para adaptarse con rapidez a las demandas cambiantes del mercado. Esa es una cosa absolutamente determinante y decisiva y una gran ventaja en favor de la universidad privada. Mira, un rector de universidad privada, como tiene la capacidad de mandar y de hacer las cosas, si quiere introducir títulos nuevos, tiene una capacidad de hacerlo en 6 meses o en un curso, mientras que en la universidad pública tarda la tira, ¿no? Años. Tarda muchísimo. Tienes que pasar por muchísimos órganos, pactarlo con todo el mundo, consensuarlo. Y entonces eso está dejando fuera del mercado muchas veces en titulaciones, en oferta, verdaderamente, a la universidad pública. La universidad pública seguía mucho más por razones de oferta que por razones de demanda. En lugar de estar a la expectativa de qué nos pide la sociedad para hacerlo, no, tenemos unos ritmos más pausados, más lentos, unos procedimientos de gestión y de gobierno más complicados y menos incentivos, incluso para detectar qué es lo que hay en el mercado. Y entonces, tú ves hoy el panorama de oferta de titulaciones y titulaciones muy nuevas, están muchas de ellas en universidades privadas, porque tienen esa capacidad de respuesta mucho más rápida. El fracaso en la elección de carrera con el consiguiente abandono, ¿qué solución cree que debería tener? Sí, dos tipos. Una, más orientación laboral previa, formativa, y previa, mucha más, porque verdaderamente no hay demasiados mecanismos que estén apoyando hasta donde debieran, tanto como debieran, a los chavales en un momento muy difícil, que es el momento de decidir, cuando no tienes una vocación muy marcada, de decidir qué quieres hacer. Y ahí faltan mecanismos, y las políticas públicas tenían que hacer mucho más, y las instituciones públicas por ello. Y luego, más flexibilidad en los planes de estudios que te permitan pasar de unos sitios a otros. Moverte, sí. Más que te arrepientas. Movimiento transversal para hacer otros caminos. Sí. ¿Lo barato sale caro? ¿Qué opina de la gratuidad de las matrículas? No, sí, bueno, lo barato siempre sale caro. Yo de nuevo voy a contracorriente de muchas cosas. A mí me parece una política demagógica, francamente, la de hacer gratuitas las matrículas, el coste de la universidad. La universidad no debe ser gratis, ¿no? Yo esto me llevaría mucho tiempo poder argumentarlo, pero me siento con muchas razones para argumentarlo muy seriamente, ¿no? Mira, primero, no solo plantea problemas de desigualdad, de inequidad. Es decir, ¿por qué tú tienes que estar dando gratuita una matrícula por igual a una persona que no tiene ningún ingreso que a otra que tiene muchos, ¿no? Primera idea, ¿no? Segunda cuestión. Si tú das gratuitamente, esta es una cuestión de economista, todo lo que es gratis hace incentivar la demanda. Crece la demanda. Es como en el transporte. Si tú das el transporte gratis, hay mucha más gente que va de un sitio a otro sin necesidad. Y bueno, yo en el transporte puedo admitirlo, oye, que uno quiera ir de aquí a Gijón a dar un paseo en la playa, pero esto de ir a la universidad es algo más serio. Es algo más serio.
no es un derecho el ir a la universidad, sino que el ir a la universidad es un derecho con una obligación, además añadida, que es que tú vas a trabajar allí, que te interesa, que tienes vocación, que vas a hacer un esfuerzo. ¿Por qué ir allí? Tercero, si va mucha más gente, se degrada la universidad también, porque empiezas a tener niveles de personas absolutamente desmotivadas que generan ese clima, ¿no? Y por último, yo creo que es mucho más equitativo dedicar ese dinero a becas que no a una política universal de tarifas y de matrículas gratuitas, ¿no? Primar al que quiera. Claro. Y luego tenemos... Y además a becas por dos motivos. O sea, porque tú puedes coger y decir, yo doy becas, y es mucho más equitativo, a quienes tienen unos salarios, su familia o ellos muy bajos, porque estoy ayudando verdaderamente. Porque la otra paradoja es que, ¿por qué yo tengo que plantearme que no puedo pagar 100 euros al mes por universidad, pero yo gasto cada 100 euros en teléfono móvil? El móvil. Claro. O sea, ¿usted valora mucho más el móvil que la educación superior? Pues efectivamente es así. Pero yo no voy a contribuir a degradar la educación superior poniéndola gratis, ¿no? Y a raíz de lo que está diciendo usted se me viene un dicho muy español. Claro. Lo que no vale no lo valoramos. Claro, no lo valoramos. Lo que no cuesta, no lo valoramos. Pero lo que no cuesta, claro, no lo valoramos. Claro. Y entonces tú puedes dar becas a las personas que no tienen dinero, pero también puedes hacer otra cosa, que es dar becas a las personas de excelencia, aunque tengan mucho dinero, porque es una forma de recompensar el éxito académico y de recompensar el esfuerzo, ¿no? Las universidades, todas estas que se están pidiendo implantarse en Asturias, las de Gijón, Avilés, sí, Oviedo incluso, ¿les ve realmente futuro? Sí. Yo creo, mira, yo en eso defiendo el papel de las universidades privadas y creo que es bueno que vengan. Yo no creo, yo defiendo más la universidad pública, es la mía, es donde yo estuve siempre, ¿no? Pero creo que las universidades privadas pueden estar exactamente igual que defiendo la sanidad pública, pero creo que la privada juega un papel muy importante también, ¿no? Estas son 3 universidades ya reconocidas. Yo creo que son 3 universidades de las que no se puede decir que sean un chiringuito. Hay otras que quizá lo son. Creo que pueden servir de estímulo y de competencia. Pero bueno, vamos a ver, porque se están creando también algunas expectativas muy altas. Aquí hay que aclarar que primero hay 2 modelos de llegada de las universidades de Asturias. La única que verdaderamente viene como universidad es la europea en Gijón. En Gijón, la que ha comprado la parcela. Claro. Y que viene por un procedimiento que requiere nada menos que una ley en el Parlamento. Y probablemente tendrá dificultades de tipo ideológico una vez que se discuta en el Parlamento. Las otras 2 vienen por una vía menos clara, que es la vía de centro adscrito. Y hay una gran diferencia. La universidad que se implanta como universidad tiene la obligación de hacer 10 titulaciones de grado, 4 de máster y 2 doctorados. Mientras que las otras lo que vienen es hacer una carrera en un ámbito donde la demanda es insuficiente, como es enfermería y en todo caso medicina. Bueno, y hay otro elemento que puede complicar un poco las cosas ahora, que es que se acaba de aprobar, se está tramitando la aprobación de un decreto, el gobierno ha presentado un decreto que regula las universidades privadas, yo creo que era necesario, pero puede endurecer las condiciones de implantación para estos proyectos, estas propuestas de universidad que tenemos en Asturias. Precisamente reforma universitaria, dígame los ámbitos de actuación que precisaría. No, muchos. Bueno, siempre, mira, hay algunos que son reiterativos y permanentes y por mucho que se avance siempre se mantienen, ¿no? Pues mira, la renovación de la docencia con los soportes tecnológicos es indudable, la financiación sigue siendo insuficiente, la investigación todavía tiene que tener una mejor orientación a veces y sobre todo una transferencia de conocimiento a la industria y a la empresa y a la sociedad. Hay muchos ámbitos, pero hay uno muy particular que yo creo que es muy clave, porque es un estrangulamiento, que es el de la organización y el gobierno de la universidad, ¿no? Ese es en el que menos se ha avanzado y el que menos se ha tocado. Las universidades siguen siendo muy rígidas, muy burocráticas, tienen muy poca flexibilidad y el sistema de gobierno, de elección de rectores, es algo que está permanentemente en cuestión, pero que nunca
se acaba de aclarar. Yo soy un caso, que debo ser único, que yo fui elegido por los dos sistemas. Yo fui elegido primero por un claustro en mi primer mandato y en el segundo por sufragio universal. Pero ninguno de los dos acaba siendo perfecto, y además el equilibrio entre Consejo Social y Consejo de Gobierno, y parte académica y parte social, no está bien resuelto todavía, ¿no? Usted, como hemos visto, deja las aulas y de la noche a la mañana pasa a la política. Por lo que he entendido, vocación servicio público, está claro. Pero también se le auguraba como candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Oviedo, porque sonaba, sin lugar a duda, que iba a dar el sorpaso al que se presumía candidato Mario Arias, y se decía que sin ninguna duda le daba el sorpaso. ¿Es cierto esto? Bueno, no, nunca se llegó a plantear seriamente. Es verdad que hubo algún intento, alguna tentativa, digámoslo así, pero no muy formalizada, ¿no? Y sin embargo, la de presentarme como candidato a la presidencia del Principado sí que fue más formalizada. Lo otro fueron tentativas hechas en diversos momentos, en diversos periodos, incluso por diversos partidos, ¿no? Porque además, hablando de esto anteriormente, también se dice que Javier Fernández le quiso de consejero de Economía en el 2012. Sí. Está por eso. Sí. No, yo tengo una gran devoción por Javier. Javier yo creo que ha sido un gran presidente y una persona admirable. Tuvo la amabilidad de ofrecerme eso. No quise en aquel momento, quizá no por nada que tuviese que ver con él, al contrario, porque con él yo he tenido y tengo una magnífica relación, ¿no? No, más bien porque yo creo que no había pasado suficiente tiempo desde que yo había dejado el rectorado y todo, y todavía estaba en una fase en que tenía una necesidad de descomprensión, ¿no? Verdaderamente. Y agradecí mucho que él lo entendiese, ¿no? Bueno, a cambio, pues hicimos aquella cosa de que me pidió que hiciésemos aquel grupo de sabios y tal, y yo eso le dije consejeros, que por supuesto, ¿cómo era? Sí, señor. Por supuesto que sí, esa parte sí. También llegó a sonar como candidato sustituyendo a Graciano García en la Fundación Princesa. ¿Lo hubiese aceptado si se lo hubiesen propuesto? Absolutamente sí. Absolutamente sí. ¿Es hombre de ciudad o de medio rural? ¿Interior o de costa? Pues mira, yo soy hombre de ciudad al que le gusta en fines de semana y así ir al medio rural y bueno, pero para vivir me veo mucho más en ciudad que en el medio rural. Sí me gusta, efectivamente, para ir a pasar un rato, a pasear, a estar un fin de semana o unas vacaciones. Y de costa o interior, quizá porque yo nací en el interior y viví en el interior, tengo muy mitificada la costa. El mar era, cuando yo era pequeño, mi padre y mi madre me llevaban a Perlora, ese sitio. Otro sitio maravilloso. Ese sitio maravilloso que yo sigo sin explicarme por qué sigue así al cabo del tiempo. Es como una metáfora del declive asturiano y de la falta de reindustrialización en Asturias, ¿no? Una cosa tan maravillosa, una joya verdaderamente que se haya quedado ahí en el tiempo, ¿no? Y además conceptualmente. Sí. Ir a descansar, claro, trabajadores, claro, en lo cual no había ni cocinas en las viviendas. Nada. Era descansar la mujer, algo tan avanzado como que eso. Uno lo piensa. Yo arquitectónicamente hice cosas en Perlora y dice uno, es que la mujer iba a descansar, que no era conceptualmente, claro. Entonces a mí eso me mitificó mucho el mar y yo por lo tanto tiro mucho a hacer rutas o a hacer paseos o lo que sea en zonas de la costa asturiana. Sí. ¿Soledad o compañía? No, mira, planteado así siempre compañía, ¿no? Digamos, porque la soledad es un problema. Estrictamente la soledad es un problema. Y un problema que cada vez está más generalizado. Y por lo tanto es algo poco deseable. Sin embargo, mientras que la soledad crece, lo que decrece son las condiciones o las situaciones de solitud, ¿no? Y eso es porque solitud es esa soledad deseada en la que tú te recoges sobre ti mismo, quieres aislarte, pensar, relajar, etc. Yo estoy en el jurado del Premio Jovellanos y ahora Andrés Ortega, un periodista muy reconocido del país, acaba de ganar un ensayo. Le dimos el premio por esto, porque es un ensayo, un texto sobre soledad y solitud, cómo la soledad ha avanzado en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades,
y en cambio los ámbitos de solitud pues escasean. ¿Qué son prosas sueltas? Mira, eso es el equivalente a mi libro de Romanticismo y Desencanto, pero de otra manera, sin haberme metido en la política. Pues mira, cuando acabé el rectorado, me pidieron en la Nueva España, me dijeron, oye, ¿por qué no nos escribes así con cierta periodicidad? Yo escribí mucho en la Nueva España y les dije, mira, pero no quiero escribir de economía de momento. Estoy un poco harto y de universidad tampoco porque acabo de salir. Y entonces les propuse escribir unas columnas que apelasen más a cosas emocionales. Bueno, lo vieron con espanto. Debo decir que lo vieron con espanto, que creyeron seguramente que yo estaba pasando por alguna depresión o por alguna crisis grave, pero que bueno, por condescendencia, por amistad, porque yo había escrito mucho en el periódico, pues me lo permitieron. Y todas esas columnas después fueron reunidas en 3 paquetes, además muy claros, cada uno con una vocación distinta. Sí, eso más algún discurso en la universidad, sí. Y recupera en la introducción de su libro la frase, se escribe para llenar vacíos. Sí. Precisamente de alguien que ahora tristemente... Sí, y a quien yo profesaba y profeso una gran devoción, y tuve la ocasión de ver y de estar muchas veces en la Menéndez Pelayo con Mario Vargas Llosa. Yo forma parte de mi educación sentimental también, porque ya cuando estaba en Madrid en el Colegio Chaminade empecé a descubrir a Mario Vargas Llosa y a la gran literatura latinoamericana que eclosionaba en aquel momento, ¿no? Y después tuve la fortuna de tratarlo allí en la Universidad Menéndez Pelayo. Yo tomé esa frase porque además respondía a la verdad. Después del rectorado te queda como un vacío. Es decir, después de que ocupas un cargo, eso que se dice habitualmente, te llamaban, tenías miles de llamadas y de repente el teléfono no suena. Murió. Claro, y pasa un poco en la jubilación, ¿no? Son procesos que te llevan a tener que reasignar tu rol social. Yo digo ahora en la jubilación que la jubilación a mí no me parece nada jubilosa, francamente, ¿no? Simplemente creo que hay que hacer un proceso difícil de reubicación social. Y cuando dejas el rectorado, pues lo mismo, ¿no? Y entonces era un vacío en ese sentido. No era un vacío existencial, sino un vacío de reubicación de roles. Y me dio por escribir. Y aquello me gustaba y entonces tenía la sensación de estar haciendo algo que me entretenía y en lo que me sentía bien. Y bueno, ese fue el origen. De manera muy corta, ¿qué significado tiene para usted Ángel González? Bueno, es uno de mis poetas preferidos y uno de los recuerdos mejores que yo tengo de la universidad, de mi rectorado, es haberlo hecho doctor honoris causa. ¿Pepe Hierro? Pepe o el otro. Estoy tocándole precisamente. Sí, son los dos. Yo a Pepe lo conocí en la Menéndez Pelayo, tomaba orujo, él tomaba orujo, yo tomaba un café. Él era profesor allí, era un lujo de persona y otro poeta grandioso de nuestro país. Manuel Alfredo Pérez. Bueno, un gran amigo. Yo siempre dije que nosotros éramos un gran trío, que era Rodolfo Gutiérrez, Manuel Alfredo y yo. Manuel Alfredo se nos murió muy pronto, a mí me pilló en México. Fue un viaje, recuerdo ese viaje siempre, porque venía con el dolor en el avión de la pérdida de un verdadero amigo. ¿El rector Leopoldo Alas? Pues otra figura icónica. Yo cada vez que pasaba en el rectorado por aquel cuadro suyo, casi le hacía una reverencia. Recordaré siempre su cuadro rupturista. Sí, sí, yo le pedí a Vaquero Turcios que lo hiciese rupturista. Se me ocurrió decirle, oye, mira, ¿no crees que es muy oscuro todo esto? Pon algo que muestre mejor que yo soy el primer rector del siglo XXI. Y aquellos amarillos. Bueno, aquellos amarillos. Es que yo soy una gran amante del arte, veo su cuadro y es que a mí me encanta. Claro. Es un cuadro distinto. Es distinto. Era lo que pretendía. Es distinto y es muy bueno. Sí, es muy bueno. Pues bueno. Es muy bueno. En 2022, profesor emérito de la universidad. Sí. ¿Qué significado tiene para usted? Bueno, es la culminación de una larga etapa. Yo he estado de profesor más de 45 años verdaderamente en la universidad. Lo que pasa es que la situación de mérito está muy poco aprovechada y muy mal regulada, ¿no? Yo creo que, no lo digo ahora solo por mí, sino porque creo que la universidad se descapitaliza y que pierde a grandes figuras y ahora las universidades privadas están fichando justamente
a personas que se jubilan en la pública porque la pública no la sabe aprovechar. Hijo predilecto de ayer. Sí. Unos años antes, en 2000. Sí, además eso lo comparto con gran honor y con gran alegría con Graciano García y con Ramiro, ¿no? El peluquero. Buenos amigos, además. Ahí tienen un clan o algo, me suena, los fillos de Bo, sí, y el clan de los ayeranos. Lo que pasa es que en una época estábamos más movilizados, había comidas, cenas, etcétera. Yo pertenecía a esa directiva unos años. Y ahora ya está menos, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos vínculos en común entre todos. Sí. Elija libros, cine, televisión o espectáculos en directo. Libros. Profesor, decano, rector, diputado, presidente de la CRUE, vicerrector de la Méndez Pelayo. ¿Con cuál se queda y por qué? No, con rector de mi universidad, porque es el honor mayor al que tú puedes aspirar y mucho más el que no se imagina un Joaquín de Bo en aquella época del franquismo. ¿Qué significa para usted el amor? Bueno, yo creo que el amor es decisivo, es una parte fundamental. Bueno, hay muchas formas de amor y además en cada etapa de la vida significa una cosa distinta, ¿no? Y lo ves de un modo distinto. El amor en la adolescencia es completamente distinto del amor que sientes y que practicas ahora, ¿no? Yo digo lo de esa seguidilla que recojo en mi libro de prosas sueltas que dice si me enamoro algún día me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. ¿Y la amistad? También es fundamental, ¿no? El tener buenos amigos cada vez más. Además, mira, el tener buenos amigos, aparte que es una gozada de relación personal, es tener asideros en la vida, y más en una sociedad que se ha hecho cada vez más cruda, más cruel, más difícil, ¿no? Cuando son amigos de verdad, tú sabes que puedes confiar plenamente en ellos, para lo bueno, para lo malo, para celebrar contigo los éxitos, para animarte en los fracasos o para decirte lo que estás haciendo bien y lo que no estás haciendo bien, ¿no? ¿Cuál es la mejor lección que alguien le ha dado? Me han dado tantas. Yo digo, no sé, que digo siempre que la lección... el día que di la última clase, dije que la última clase está siempre por dar y la última lección por aprender. Quiero seguir esperando y que tenga muchas ocasiones de que me den muchas lecciones. Y con un título muy significativo, además. Un libro. Bueno, pues mira, hay muchos. Mira, a mí me gusta mucho Mario Vargas Llosa y estos forman parte de mi educación sentimental, ¿no? Me gusta mucho Stefan Zweig y dos libros como el de Momentos estelares de la humanidad y el que habla de la Europa a mí me parecen espectacularmente buenos. No sé, bueno, tendría que hacer memoria y tengo muchos, ¿no? En economía también hay libros, mira, hay libros de Hirschman, por ejemplo, que a mí han formado parte también de mi educación, ¿no? Un lugar. Un lugar, hombre, no un lugar para vivir ni para estar, pero un lugar singular para mí en Oviedo, que es una ciudad que yo quiero mucho, de la que ya me siento, y que tiene muchos sitios muy bonitos, ¿no? Yo vivo en la zona del Parque Invierno y disfruto en toda aquella zona de pasear y de esa todo. orientación sur es maravillosa. Sí, pero hay un lugar en Oviedo que a mí me llama la atención, que es el Parque Isabel II, el patio, perdón, detrás del rectorado, que es un lugar recóndito, en el que yo, cada vez que tenía una crisis por problemas universitarios o un cabreo o una preocupación muy seria, mi despacho como rector da ese patio, lo abría, miraba y simplemente la contemplación me servía como relax. Era como si hubiese tomado muy de ustedes, muy de rector. Un tranquilizante. En el área, sí. Precioso. ¿Quién ha dejado huella en su vida? Bueno, pues mira, la familia es una de las cosas que te dejan. Yo creo que hay dos o tres cosas que te marcan absolutamente. Uno, la familia, tanto los padres como la familia. Yo he tenido la suerte de tener una mujer, además de muy guapa, verdaderamente buena, entregada, un hijo que no nos ha dado más que alegrías, verdaderamente, ahora unas nietas. Y eso es la fortuna, una de las fortunas de la vida, ¿no?
La otra es lo que decíamos un poco, es intelectualmente quién te marca, y en eso los maestros o los sitios en la universidad, en un periodo tan clave como la universidad. Para mí me han marcado pues, maestros como José Luis García Delgado, pero también otros, Luis Ángel Rojo, Juan Velarde, una nómina además, una alineación de profesores extraordinarios en la Facultad de Económicas de aquellos momentos, y luego el Chaminade. Sí. Y para terminar, la pregunta que siempre hago, ¿qué le gustaría hacer que no haya hecho? No sé, tomarme la vida que... Yo he aprendido, creo que esto me lo han transmitido mis padres, que es una cultura del trabajo muy responsable, ¿no? Me han forjado en una disciplina y en una cultura de trabajo, y probablemente una de las cosas es tener más sosiego, más paciencia, menos sentido de la responsabilidad para aprovechar mucho más el tiempo, ¿no? Y para disfrutar mucho más del tiempo. Estoy empezando a practicarlo ahora. Yo siempre digo que hay una cosa que es fundamental en la vida, que es acertar a coincidir con el tiempo, ¿no? Eso no lo controlas tú. Yo creo que en la vida, y eso explica muchas de las cosas, algunos dicen que yo llegué demasiado pronto y demasiado joven a algunas cosas, ¿no? Yo creo que otros han tenido algún fracaso por haber llegado demasiado tarde. Y he tenido la fortuna en algunas cosas de estar en el momento, ¿no? Y ahora, cuando ya eres mayor y has pasado una situación de jubilación, creo que es el tiempo. La forma de coincidir con el tiempo es coincidir con el sosiego, con la reflexión, con una visión optimista, si puede ser, de la vida. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Me gustaría terminar, aunque no es lo habitual, con una frase suya que me encanta, que es: un desencanto sin amargura que me hace conservar la audacia de la esperanza y que estoy seguro que a no tardar me devolverá a la fe en el romanticismo de la democracia, la política y el servicio público. Me encanta. Pues muchas gracias, y a pesar de los tiempos que corren, que muchas veces no dan muchas alegrías, creo que estoy recuperando parte de eso. Es preciosa. Y a todos ustedes agradecerles una vez más el habernos escuchado y convocarles en este su programa En Primera Persona. Muy buenas noches.